Hoy voy a continuar hablando de este tema que me tiene muy preocupado. Estoy preocupado porque verdaderamente los políticos no tienen sensibilidad. Como dije en una ocasión, no tienen corazón, no tienen cerebro. No sé qué pasa con el espacio político que llegan, se pelean en la campaña, porque yo he visto, he formado parte de eso, la pelea feroz para introducirse, así como el sabalito cuando quiere subir y ascender río arriba, así la pelea en el Chorro. No sé si usted alguna vez tuvo la oportunidad de ir al Chorro Grande en Villamontes. Ahí se ve el sabalito como ahí lleno de piedras y hay una serie de dificultades. El sabalito pelea para subir y tratar de remontar las olas que le impiden, pero él lucha y una vez y otra vez y otra vez hasta que tiene éxito y sube y sigue su camino río arriba. Algo así pasó en la campaña, momento cuando se define la lista con personas que aspiran a ser políticos. Pelean, ponen plata, traicionan, se van de un bando a otro, como ahora las agrupaciones ciudadanas ha servido para eso, porque antes los partidos, los bloques estaban bien definidos y las peleas eran internas, un poco más saludables, digamos. Ahora no, ahora se arman agrupaciones por ahí y se acuerdan con un grupo, aparecen en el otro y así sucesivamente. Entonces es lo más sucio, ¿no? Lo más sucio. Y se ha, revelado que se pone plata, es decir, han confesado públicamente que $10.000 es ¿cómo se dice? Cuando se apuesta, ¿no? Es la que se pone a la mesa antes de comenzar a charlar, $10.000 en la mesa para estar en la franja de seguridad. Se pelean, hacen ese tipo de esfuerzo, luchan para lograr y llegan al espacio político y después no hacen nada. No sé qué pasa, es decir, tanto han luchado para eso, para pasar vergüenza de esa forma, para no hacer nada finalmente, porque me hace pensar mal. Me parece que otro es el motivo, no es lo que dijeron en campaña: vamos a servir al pueblo, voy a tener permanentemente mi teléfono dispuesto para que ustedes llamen a cualquier hora, vamos a estar permanentemente conectados a ustedes, vamos a hacer leyes, vamos a hacer proyectos, vamos a hacer qué sé yo, por el beneficio de la gente, vamos a mejorar la situación de ustedes. Toda esa campaña, toda esa palabrería que se dijo en la campaña finalmente queda en nada. Es decir, yo no entiendo qué tiene el Consejo Municipal, que los embota, que los obstruye, ¿no? Que los anula, es decir, no los deja pensar. No sé qué, algo misterioso hay en ese techo, en ese edificio, persona que ingresa como concejal se embrutece automáticamente se embrutece. Son muy buenos hablando afuera, pero cuando ingresan cambian, algo pasa, algún misterio ocurre ahí, debe estar embrujado, algo debe pasar con ese edificio, con el hemiciclo, que no los deja pensar, ¿no? Bueno, yo sigo hablando, quiero decir sobre el tema de la violencia contra las mujeres y los niños. Y yo tengo 5 propuestas para esto. 5 propuestas que buscan resolver o comenzar, digamos, a resolver, porque es un tema muy complejo, que requiere mucho tiempo, porque otros países han seguido estas rutas y siguen resolviendo, pero han aminorado porcentualmente de forma importante, digamos, su incidencia de la violencia en la sociedad. En Bolivia es altísima, es el país que tiene más alta tasa de violencia en contra de las mujeres y en contra de los niños. Yo no creo que aumentando penas a través de las leyes, como hacen la diputada Tupa Feliz, anda por todos los medios de comunicación anunciando como si fuera, realmente yo no entiendo, ella es abogada, ha estudiado en la universidad, tiene un título universitario, tiene formación académica, y para que diga semejante estupidez, ¿no? Y todavía haga propaganda con eso. Dice, hemos aumentado penas para que los jueces, que aquellos liberen a los feminicidas, vamos a luchar contra la violencia.
¿Ustedes creen eso? ¿Así se resuelve el problema? La evidencia empírica que dice que ese no es el problema. No es el problema mayor, digamos, ¿no? Es un problema la justicia, efectivamente los jueces son corruptos, pero ese no es el problema mayor. El problema mayor está en otro lado. Y no es mandando a la cárcel a la mayor cantidad de gente. ¿Se dio cuenta ustedes? Los países más prósperos, más felices, son los que tienen menos personas en las cárceles. Revise usted los índices de felicidad, por ejemplo, de bienestar a nivel mundial. Los países, curiosamente, los países que son más felices, tienen mayor bienestar, son los países que tienen las cárceles casi vacías. En Bolivia las cárceles están atiborradas, están llenas de gente, 4 veces más de su capacidad. Es impresionante cómo en Bolivia creemos que los problemas se resuelven mandando a la gente a la cárcel. Facilito, pues el legislador vago, ¿no? Vago, es producto de la vagancia porque no sabe pensar, ¿no? Es hacer leyes, aprobar, levantar la mano, aprobar, se promulga y listo. Con eso creen que se resuelve el problema. No se resuelve así. Entonces, acá, y basta de leyes ya, porque la ley 348 es una ley buena. Es una ley realmente muy interesante porque, a pesar que es punitiva esa ley, pero es una ley que, digamos, busca encarar el tema de manera integral, y eso es lo importante. Pero no se cumple. En Bolivia hay buenas leyes y hay cualquier cantidad de leyes. Es uno de los países que tiene mayor cantidad de leyes y estamos todos los días haciendo leyes y leyes y leyes. O sea, restringiendo más, porque la ley lo que hace es restringir. Lo que hace es limitar, eso es lo que hace la ley, ¿no? Entonces, haciendo leyes, todo, y estamos todo el tiempo limitando cuando lo que deberíamos más bien es abrir en mayor espacio. Y el problema no está en definir leyes, en restringir únicamente, no está en eso. Bueno, entonces, la primera propuesta que yo planteo para resolver el tema de la violencia es las políticas públicas. El Consejo Municipal debería aprobar una resolución o cualquier otro tipo de norma en la que defina, mediante el consenso, con expertos, con gente que sabe estos temas, definir unos lineamientos estratégicos para resolver ese tema y recomendar eso al Ejecutivo. Para que el Ejecutivo, en base a esos lineamientos, establezca las políticas públicas. Las políticas públicas tienen estrategia, tienen programas, tienen proyectos, tienen planes, tienen actividades, tienen tareas. Entonces, ese conjunto de acciones es lo que conforma una política pública. Lo que requerimos son políticas públicas. Esa es mi primera propuesta. Políticas públicas. No requerimos leyes, no requerimos declaraciones, no requerimos que cuando muere una mujer así asesinada de manera violenta, aparezca el político, me solidarizo, qué pena, qué triste, mi sentido pesa. No, queremos acciones, queremos que no se mueran, no esperen a que se mueran las mujeres para salir recién a la prensa y presentar sus condolencias y hechos los dolidos, hechos los que tienen sentimientos. Mentira, son hipócritas, no les duele, no sienten nada, les importa un bledo la situación. Lo que queremos es acciones, que definan acciones para que en base a estas acciones, ¿no es cierto?, podamos encarar la resolución al problema. Entonces, por ejemplo, requerimos una estrategia de comunicación. Una estrategia de comunicación es un documento, un componente elemental sobre cómo se va a conectar, en este caso el Estado, el gobierno municipal, con la ciudadanía. ¿Qué mensajes va a, digamos, entregar a la ciudadanía? ¿Cómo se va a conectar? ¿Qué plataformas va a usar? En el plan de medios está justamente esto. ¿Qué medios? Medios tradicionales, ahora los medios digitales, medios alternativos, medios directos. También existen los medios directos, como estar en la plaza, tener contacto piel a piel, así llamamos al contacto que tiene, en este caso, una persona con otra. Bueno, hay una serie de formas creativas que se pueden usar para llegar a los medios. Para eso, yo planteo que el gobierno municipal destine una cantidad o reprograme una cantidad de recursos económicos para contratar a los medios de comunicación.
a todos los medios de comunicación, a todos, no a los medios preferidos como ocurre, castigan y premian en función a la pauta publicitaria. Vos estás conmigo, me vas a chupar la media todo el tiempo, me vas a tapar todas las cosas, porque una forma de hacer periodismo es no hacer periodismo. O sea, ese es un periodismo distorsionado. El periodismo siempre es interpelador. O sea, hacen comunicación y no hacen periodismo. La comunicación con el periodismo son dos cosas totalmente diferentes, inclusive hasta contradictorias. Porque la comunicación tiene que ver con la conexión, ¿no?, de una entidad hacia un público, esa es la comunicación. El periodismo es la interpelación. El periodismo siempre interpela, siempre. Y es decir, el periodismo busca, por su naturaleza, exponer lo que está oculto, siempre. O sea, lo que el político quiere ocultar, lo que hace el periodismo es levantar la alfombra y mostrar lo que está debajo de la alfombra, cuando el político quiere poner la alfombra encima de la basura. Eso es el periodismo. Las relaciones públicas, que es la comunicación, es mostrar lo bonito, lo hermoso, lo agradable. Eso es el papel de la comunicación, es el papel de las relaciones públicas. Entonces no hay relación entre, o sea, digo, son dos cosas distintas, la comunicación, las relaciones públicas, la propaganda, la publicidad, con el periodismo. El periodismo no puede ser propagandista, no puede ser. Bueno, entonces se use a todos los medios, porque un medio cristiano, para poner un ejemplo, un medio cristiano, una radio cristiana, tiene un público, nosotros llamamos target, conquistado, un público capturado, un público fiel, que quizás en muchos casos ese público no escucha otro medio de comunicación. Hay que contratar también a ese medio de comunicación. Aquí en Yacuiba hay una radio católica, hay medios de pura música, digamos, juvenil, y así sucesivamente. A todos esos medios hay que contratarlos. O sea, hay que hacer un presupuesto para que permanentemente haya una campaña de sensibilización. Mucha gente no saben que existe la ley 348, que existe, no saben ni que existe esa ley. Entonces, lo primero que hay que hacer es comunicar las partes más esenciales para que la gente se entere acerca de esta ley. Y después hay que hacer campañas de sensibilización, TikTok, no sé, unos teatros, cosas muy creativas para que le llegue a la gente. Luego campañas de socialización, ir a los colegios con teatro, con títeres, no sé, pues una serie de... ¿Para qué? Y hacer ¿cómo se llama? Experimentos sociales, ¿no? Para que se conozca, se pueda hacer una evaluación acerca de los efectos que está ocasionando justamente lo que se está haciendo. Eso, para mí, es política pública. Estas son acciones concretas que van a dar resultados casi de forma inmediata. Es decir, aquí tiene que ver no con mandar a la cárcel. La solución no es mandando a la cárcel al que comete el delito. Es cambiando el patrón de conducta de las personas, cambiando los valores. Los valores pueden ser buenos o pueden ser malos. Cuando dicen, por ejemplo, la gente antes tenía valores, dice. No. El delincuente tiene valores, los mafiosos tienen valores, los políticos tienen valores, son valores malos, así como los mafiosos, porque el Estado es una mafia, ¿no? El delincuente tiene valores también, sino que son valores malos, porque hay valores, los valores pueden ser buenos o pueden ser malos, no precisamente son buenos. Yo escucho decir inclusive a periodistas, decir, lo que pasa es que la sociedad no tiene valores, tiene valores. El problema es que tiene valores malos, ese es el problema. Y los valores son morales, son subjetivos, no son universales, no son pragmáticos, no son objetivos, ¿no? Están sujetos a los impulsos de la cultura, la costumbre, la tradición, los antecedentes, el imaginario. Bueno, hay una serie de elementos que confluyen para definir los patrones de conductas colectivas, porque la sociedad misma es la que genera estos patrones en el individuo. Bueno, entonces se llama darwinismo social, se llama esto, cuando la sociedad influye en la conducta de la persona. Entonces, esto, por ejemplo, es elemental que los políticos entiendan. Un psicólogo cualquiera les puede explicar brillantemente lo que estoy diciendo, brillantemente. Por eso los políticos deben hacerse asesorar antes de hablar tonterías, estupideces, ¿no? Entonces, es importante, primero, políticas públicas. Segundo, estrategia de comunicación. Una estrategia. Cualquier comunicador, hay muchos comunicadores profesionales acá en Yacuiba,
puede elaborar una estrategia de comunicación seria. Y el alcalde aprueba esa estrategia, la comunica y a la acción, ¿no? Y una de ellas de esa estrategia es lo que estoy planteando. Los medios de comunicación, las campañas de socialización. Y así pueden haber varias actividades, varias acciones de comunicación para lograr que efectivamente esto modifique, cambie los patrones, los paradigmas, los sesgos, los encuadres de conducta de las personas. En tercer lugar, la institucionalización del SLIM y de la Defensoría. Es decir, hay mucha queja de que los maltratan a la gente que va a quejarse. Va una señora, obviamente es humillante, pues, ¿no? Es doloroso, triste, ir a funcionario y decir, ¿sabe qué? Mire, mi marido me ha pegado, tuvo problemas, altercado y casi llego, mire, entonces quizás está con el rostro golpeado, el cuerpo magullado, los hijos, y que está en la calle. Es humillante, ¿no? Obviamente. Y que aparezca ahí el funcionario, todo soberbio, dicen que, o sea, hay muchas quejas en los medios de comunicación que ese es el trato. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona no tiene vocación, sencillamente. No se conduele, no se solidariza, no tiene empatía con el dolor ajeno, porque no tiene vocación. Y está en el lugar equivocado. Entonces, para eso yo planteo que se institucionalice. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno municipal convoque a través de concurso de mérito a gente que tenga esa vocación, que demuestre esa vocación, inclusive que se someta a prueba, que actúe de manera, digamos, no sé, pues samaritana, si vale el término, ¿no? Con esa solidaridad cristiana. ¿Para qué? Para ayudar al que está en situaciones muy complicadas. Me han comentado, una señora me comentó, por ejemplo, que los retan. Es decir, no creo que sean todos, lógicamente, pero debe haber gente ahí que está por... Lo que pasa es que se decide esos cargos con criterios políticos, pues, ¿no? Ese es el problema de fondo. Yo tengo una solución, digamos, diametral, ¿no? Estructural a este problema de que los partidos ganan una elección y cambian la mayoría del personal, cambian y vienen otros. Están 5 años, están aprendiendo, y ya viene otro y cambian, y así sucesivamente. Pero bueno, ese es el problema de fondo, que se define y se designa a estos funcionarios con criterios partidarios, no con criterios técnicos. Y la ley lo dice. La ley dice que deben ser personas con conocimiento, con experiencia y sometidas a evaluaciones permanentes, dice la ley. La ley, o sea, no hay que hacer más leyes, la ley lo dice. Entonces, habría que, concurso de méritos, que alguna entidad independiente califique para que esto sea transparente, digamos, o sea, un colectivo que califique a las personas, las mejores personas que tengan esa vocación, ¿no? Y que se les garantice estabilidad. Va a venir el próximo alcalde, no puede mover a esa persona. Una norma, ahí sí una ley, una norma que diga, que se reglamente eso, que diga que no se puede mover a esa persona porque esa persona tiene vocación. Hay que cuidar el SLIM y la Defensoría. No puede ser botín político la Defensoría. No debería ser botín político ninguna parte de la alcaldía ni de la gobernación. Es una distorsión, se llama patrimonialismo, es un delito eso. Pero bueno, eso en Bolivia aquí todo pasa. Entonces, esta área debería cuidarse. Si yo fuera alcalde, plantearía, yo diría que un mensaje a Yacuiba: querido pueblo de Yacuiba, he decidido, como alcalde municipal, he decidido institucionalizar, porque creo que por ahí comienza la solución, el SLIM y la Defensoría del Pueblo. Y he decidido convocar a un concurso de mérito para que se presenten los mejores y las mejores personas con estos requisitos, que tengan las condiciones, sobre todo humanitarias, para poder hacer seguimiento. Hay que destinar presupuesto, hay que darles logística para que cumplan su labor de manera efectiva cuando una persona es víctima de una violencia. Eso es lo urgente, eso es lo que debe hacerse de forma inmediata. En cuarto lugar, hay que capacitar a los profesores. Creo que los profesores, los maestros en las escuelas, pueden ser las cámaras que pueden detectar, ¿no?, dónde hay problemas, ¿no? Los profesores. ¿Por qué? Porque este problema de la falta, o en este caso lamentablemente el problema de la violencia, se produce en la familia, no es afuera, en la familia se produce, dentro de la casa.
Entonces, un profesor puede ser capacitado de tal forma que pueda detectar a tiempo cuando un niño o una niña, digamos, potencialmente puede ser víctima de violencia. Hay ciertas conductas, ciertos parámetros que pueden detectar. Entonces, la profesora o el profesor llama inmediatamente al SLIM o llama a la defensoría y dice, miren, acá aparentemente hay un problema, estudien. Y los expertos, que son los psicólogos, van a estudiar y van a hacer seguimiento, ¿no? Esa es otra propuesta. Y finalmente, la propuesta de un observatorio. Un observatorio que haga la evaluación permanente acerca de que esto va disminuyendo y que va mejorando. Y vamos a ir corrigiendo los errores que vayamos cometiendo. Entonces, estas 5 propuestas van a servir para que mejoremos o comencemos a mejorar este problema de la violencia. Porque estamos acostumbrados a que aparece un caso y la prensa le da mucha atención, lógicamente, los políticos ahí, porque la prensa se preocupa, los políticos se mueven, algunos declaran y algunos dicen vamos a hacer una ley, que se mueve. La prensa le quita el foco al tema porque aparece otro asunto, entonces, y eso queda en el olvido. Y los políticos se olvidan porque la prensa dejó de atender al tema, dejó de visibilizar, todos los políticos se olvidan. Y es hasta el próximo. Y así sucesivamente estamos en ese círculo vicioso. Eso debe acabar. Hay que asumir esto con responsabilidad. Esto es un tema serio. No pueden seguir muriendo más mujeres.